Estimadas y estimados colegas, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro. Dear colleagues, welcome to this meeting. Docentes de facultades de Derecho del mundo, decimos no a la guerra. We, teachers of the law schools of the world, say no to war. Este encuentro no es en contra de cualquier país, es para decir que la guerra no es un camino. This meeting is not against any country. It is to say that war is never a way. Estamos por la paz, estamos por el derecho, estamos por las cortes internacionales. We stand for peace, we stand for law, we stand for international courts. Nada puede resolverse invadiendo países. Nada puede resolverse bombardeando ciudades. Nada puede resolverse matando seres humanos. La guerra es la negación del derecho. La guerra es un crimen. Nothing can be solved invading countries. Nothing can be solved bombing cities. Nothing can be solved killing human beings. War is a denial of law. War is a crime. Gracias por estar aquí. Thank you very much for being here. Vamos a llevar adelante esta reunión de una manera fraterna e informal. Vamos a comenzar por dar la palabra a las 3 universidades que generaron este evento y luego iremos escuchando a las colegas y a los colegas de otras facultades de Derecho del mundo. Each one is invited to speak in her or his own language. There's no obligation to speak in Spanish or to speak in Portuguese. Quienes hablen castellano o portugués, por favor, utilicen esos idiomas. En todos los casos les pedimos que las exposiciones no se prolonguen más de 5 minutos, porque realmente tenemos una agenda, gracias a Dios, bastante complicada. Somos mucha gente y eso es bueno, pero también nos impone un manejo riguroso del tiempo. Please be aware that time for speaking will be no more than 5 minutes per each. This is because happily we are a lot of people here and a lot of law schools of universities that are represented in this meeting. So please be aware that we will have the limit of 5 minutes without any kind of exception. Y por razones de seguridad, dado que este evento es un evento de alta sensibilidad por sus propias características, estaremos obligados a mantener el silencio de todos los participantes. Iremos pidiendo que se reactive el audio a quienes van a exponer y no hay permiso para compartir pantalla y tampoco hay chat. Desgraciadamente, el motivo que nos reúne nos obliga a tomar todas estas medidas. Unfortunately, the reason why we are here together today compels us
to ban the chat, to ban the screen sharing, and to mute all the participants. We will ask each one of you, when the moment for you to speak comes, to connect your microphone. But all the rest of the time, I'm so sorry, but we will have to keep everybody muted. Thank you very much for understanding. Vamos entonces a comenzar y quiero agradecer también a las personas que están en este momento recibiendo el evento en directo por YouTube, por el canal de YouTube. Thank you very much for all the people who are sharing in this event through the YouTube connection. Y vamos a comenzar entonces con la universidad en la que se generó principalmente esta reunión, que es la Universidad de Buenos Aires, que estará representada por la profesora Andrea Laura Gastrón. Hola, bueno, es un honor muy grande para mí estar aquí hoy con ustedes. Los saludo con todo cariño y a Ricardo en especial, que generó la idea. Sé que el tiempo es muy breve, entonces pensé que podía transmitir yo en tan poquito tiempo que sea elocuente y que sea un mensaje por la paz. Y decidí... Andrea. ¿Sí? Ok, adelante. Decidí dar los nombres de algunos juristas que transformaron nuestra forma de ver el mundo y construyeron la paz en algunos casos con sus propias vidas. Ruth Bader Ginsburg, Carmen Argibay, Nelson Mandela, Martin Luther King, Paulo Freire, Julio César Estracera, Raúl Alfonsín, Carlos Saavedra Lamas, etcétera, etcétera. La lista sigue y estos son algunos de los juristas que tanto hicieron por la paz y por transformar el mundo. Por último, voy a leer unas líneas de alguien que brilla en esta constelación de juristas frente a una posición de paz y de no violencia, y dice lo siguiente: a un maestro situado a muchas millas de sus alumnos le es posible educarlos mediante el ejemplo de su forma de vida. Hubiese sido inútil para mí intentar enseñarles a mis discípulos decir la verdad si yo hubiese sido un mentiroso. Un maestro cobarde no logrará nunca que sus alumnos sean valientes, y un extraño en lo que a autocontrol se refiere no podrá jamás educar a sus alumnos en el alto valor del autocontrol. Así descubrí que debía convertirme en materia de lección para los muchachos y muchachas que vivían conmigo. Por lo tanto, se convirtieron en mis maestros y yo aprendí que debía vivir con toda honestidad, aunque solo fuese por ellos. Firmado Mahatma Gandhi, su historia de mis experimentos con la verdad. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En representación de la segunda universidad, en realidad fueron tres al mismo tiempo, que generó este evento, la Universidad de Girona, en Cataluña, el profesor José María Pérez Collados. Adelante, José María. Gracias a todos. Gracias a Ricardo. Os abrazo a todos, como sé que todos me abrazáis y nos abrazamos aquí en este momento, porque todos lo que queremos es enviar un abrazo de impotencia,
de dolor a personas que están perdiendo sus pequeñas cosas, sus libros, sus juguetes, su familia, su trabajo, sus pobres ilusiones, su día a día, todo eso que ya no tienen. Y lógicamente no podemos hacer nada, porque estamos aquí y todos sentimos una brutal impotencia. Es necesario estar aquí. La iniciativa de estas universidades y el corazón del profesor Ricardo Rabinovic, que ha animado este encuentro, es imprescindible, pero no evita, lamentablemente, todo esto que está sucediendo. Bueno, pues desde esta desazón, desde saber que estamos aquí y podríamos estar en donde hiciera falta cada uno de nosotros, os doy las gracias por haberme permitido estar en este momento con vosotros, mirando al este desde Europa. Desde Europa vemos este país mirando hacia allí, intentando participar y colaborar con la solidaridad que debemos tener todos con los millones de refugiados que intentan rehacer su vida, e intentando poner un granito de desazón, de arena, porque estas son las ocasiones en las que, como juristas, es muy difícil no sentir que nos quedamos cortos, ¿no? Que estamos fracasando. Un abrazo enorme para todos. Muchísimas gracias, querido profesor José María Pérez Collados, desde la Universidad de Girona, en Cataluña. Volvemos a la Argentina y escucharemos con afecto e interés al profesor Damián Rodrigo Pizarro por la Universidad de Belgrano. Te escuchamos, Damián. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Desde ya un agradecimiento a quienes han organizado este evento. Gran abrazo a quienes todavía no pudieron ponerse de pie por las causas del COVID-19 o bien por las medidas estatales adoptadas que han sido tan o más avasallantes que el COVID. Y obviamente a todos los que están y a todas las que están sufriendo este conflicto, hago propias las palabras de aquellos y aquellas que me han precedido. Todos sabemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue justamente adoptada por la Organización de las Naciones Unidas allá por diciembre de 1948, justamente como respuesta de actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, ¿no? Todos aquellos son cometidos durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, me tomo justamente la oportunidad de citar que los derechos humanos son una construcción histórica, y según la concepción desarrollada por Norberto Bobbio, quien afirmaba justamente que no existen derechos humanos o derechos determinados en una forma inmutable, ¿no? Que es por encima de la historia justamente concreta de cada sociedad. Pero retomando las palabras justamente del profesor Pérez Collados, un mes de guerra en Ucrania ha provocado el desplazamiento de 4.3 millones de niños y niñas, que es más de la mitad de los 7.5 que se calcula más o menos que viven en el país, en Ucrania. Esto justamente incluye más de 1,5 millones de niños que han cruzado a países vecinos como refugiados y más de 2,5 millones que ahora están desplazándose internamente, están recorriendo Ucrania escapando al flagelo del conflicto. Aquellos que no vivimos la Segunda Guerra Mundial, creemos que lejos, ¿no?, estamos de eso, pero sepamos que la guerra ha provocado uno de los desplazamientos de niños a gran escala más rápidos que lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Esto fue publicado por UNICEF, ¿no? Catherine Russell, la directora ejecutiva. Y justamente se trata de algo que es extremadamente sombrío,
¿no? Lamentablemente, pero leer una guerra en base al sufrimiento y al flagelo de los niños, pero también es una manera de mostrarnos qué es lo que ha provocado también a las generaciones venideras. Hay números horribles de muertes de niños que justamente no participan ni en la más mínima parte del conflicto este que se inició aquel 24 de febrero. La guerra también justamente ha provocado o ha tenido consecuencias devastadoras en razón de infraestructuras, ¿sí? Como ya también decía el profesor Pérez Collados, ¿no? Los libros, los juguetes, todo lo que se ha perdido, pues se han perdido edificios, se han perdido barrios, se han devastado ciudades, ¿no? La misión de observación de los derechos humanos, justamente de la ONU en Ucrania, informó que la cantidad, obviamente, de fallecidos aumenta todos los días, y justamente llamó a que todas las partes a garantizar corredores seguros, algo que hemos visto en las noticias, que nos hemos enterado que los corredores seguros, que los profesores tanto hemos hablado, del derecho humanitario y de los corredores seguros, no se están cumpliendo, no se están respetando, hoy, ya con toda la historia detrás, ¿no? Hubo ataques a la asistencia sanitaria, ¿sí? Casi como si fuera una táctica de guerra, algo que nosotros conocemos de la guerra de Malvinas, ¿no? El ataque a instalaciones sanitarias casi como una táctica de guerra, y justamente destruye lo que es la esperanza de al menos tener un conflicto o de que exista paz después de un conflicto. El rol docente en el tiempo de conflicto y la pedagogía, lo que se llama la pedagogía de la memoria, justamente propone incluir el problema de los derechos humanos en la actualidad e implica también una clara toma de posición en términos de proponerse abordar el pasado, ¿sí?, en tiempo presente. Justamente como se ha planteado en el siglo XX, fue uno de los siglos más violentos, ¿no?, o virulentos en cuanto a la potencialidad de la violencia y la dimensión global que tuvo la violencia en sí, y los diferentes estadios de la guerra. Lo cierto es que hoy surge la necesidad de que los derechos humanos se incorporen como un objeto de conocimiento, obviamente en las universidades, pero ya desde ya en las escuelas. Aquellos que tuvimos la oportunidad de dar clases también en escuelas, sabemos que no se hacía y que hoy por hoy es una necesidad hablar de los derechos humanos, de la importancia de una vida en democracia y del respeto a la vida cotidiana, ¿sí?, que también es parte de la paz. La paz no es solamente la ausencia de conflicto, no es la ausencia de guerra, sino que la paz incluye obviamente otras cuestiones que tienen que ver también con la vida de la persona, que es el derecho de todos y todas a desarrollarnos en forma plena, en forma integral, corrigiendo carencias, desapareciendo injusticias y bajando en la medida de lo posible la mayor cantidad de efectos negativos que tiene la vida social. Desde Argentina, lejos del conflicto, no dejamos de lado el decir no a la guerra, sí a la paz en todas sus formas, y que obviamente la aplicación del derecho es importante, la necesidad de la aplicación y de que se utilice y que se respete el derecho internacional, y por sobre todas las cosas, la vigencia plena del derecho humanitario. Muchísimas gracias. Gracias a vos, querido Damián Rodrigo, desde la Universidad de Belgrano en la República Argentina. A volver al querido Ecuador con la muy prestigiosa y que me es particularmente querida porque fue mi primera universidad en Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, representada por el profesor Hugo Fabricio Navarro Villasis. Querido Hugo, tuya es la palabra, te escuchamos con enorme atención. Adelante. Querido profesor Ricardo, muy buenas tardes. De igual forma, extiendo un saludo cordial a toda la academia presente en esta sala de Zoom en este día y felicito la gran iniciativa de pronunciarnos desde la academia respecto a la paz, su significado y a la guerra y la vinculación directa que tienen con el derecho. El evento se llama Sin paz no hay derecho, con lo cual estoy muy de acuerdo y le quiero sumar también que sin paz no hay derecho ni derechos, con toda la amplitud que eso significa desde la perspectiva que podamos verlo. Y justamente, parece que nos hemos acostumbrado a vivir permanentemente en crisis. Creo que no es ajeno en ninguna parte del mundo hablarnos de la crisis económica, de la crisis política, de la crisis de la seguridad, que se traduce en una crisis del derecho, en una crisis de la política para poder hacer frente a esa realidad latente que cada vez parecería ser más compleja y más lejana de resolver para nosotros.
Y esto posiblemente el punto al que quiero llegar es ver cuál es el origen de esta crisis. Justamente debemos tomar en cuenta que la política exterior de la mayor cantidad de países en el mundo apunta actualmente a dotar cada vez de más recursos al gasto militar. Es decir, cada vez incrementamos el gasto militar en varios países a pesar de que aparentemente vivimos en paz, pero el gasto militar cada vez se incrementa. Esto puede tener un significado que va más allá de lo que podemos ver, que va más allá de lo que es evidente posiblemente a nuestros ojos, y que puede mostrar diversas políticas de Estado en múltiples países que apuntan justamente a la guerra, que apuntan al conflicto. En países sudamericanos como el que yo represento, que es el Ecuador, nos preguntamos muchas veces por qué incrementar el gasto militar de un país que está en paz, que aparentemente no tiene ningún conflicto con ningún Estado y que es muy poco probable que lo tenga. A pesar de aquello, la política exterior de muchos estados apuntan hacia incrementar el gasto militar y esto claramente nos deja abierta una puerta, nos deja abierta la perspectiva de cómo la política puede tender hacia la violencia. Pero el llamado que quiero hacer en esta tarde es que si bien debemos mirar la crisis global, la crisis que hoy nos ocupa de la guerra producida principalmente entre Rusia y Ucrania, no debemos dejar de ver las pequeñas guerras que ocurren dentro de nuestros propios estados. Aquellas guerras en las cuales cada vez encontramos un enemigo distinto al cual debemos enfrentar. El uso de términos bélicos es muy común dentro de los estados. Hablamos de la guerra contra el narcotráfico, de la guerra contra la delincuencia, de la guerra contra los subversivos, que es un término que hemos desempolvado en Sudamérica, que nos utilizamos desde la década de los 70s y 80s, pero siempre utilizamos un enemigo para poder ejercer violencia y vivimos pequeñas guerras también al interior de nuestros estados. La gran pregunta que quiero hacer en este momento es, tanto a nivel global, a nivel mundial, como a nivel de cada uno de nuestros estados, la guerra, estas pequeñas guerras que libramos, o la violencia de forma general, ¿han resuelto el problema? Esa es la pregunta que deberíamos plantearnos desde la academia. ¿La violencia alguna vez nos ha resuelto un conflicto como humanidad? Posiblemente la respuesta es un no rotundo. Pero la violencia sigue cumpliendo varias funciones que tenemos como sociedad y que posiblemente no las comprendemos y es función de la academia, es función de las facultades de Derecho, mostrar cómo justamente la violencia parecería ser una política que lejos de resolver el problema, lo que hace es perpetuar un status quo, un estatus de poder, y lo que hace también es tratar de buscar y de perpetuar ciertos intereses económicos, ciertos intereses políticos que están plasmados en múltiples estados. ¿Y cuál es el punto central de esto? El mantenimiento de ese status quo no afecta a quien tiene el poder, no afecta a quien ostenta el poder político, el poder mediático, el poder económico. Y este es el punto central de mi intervención. La violencia, la guerra, sea a nivel global o sea al interior de nuestros estados, termina afectando a las personas más débiles, a los desprotegidos. Queda un minuto, Hugo. Aquellos individuos que lo único que tienen es justamente derechos, y en ese sentido quiero hacer extensivo este punto. Y sobre todo la función que tiene el derecho de hacer frente a esta realidad y de no permitir que esta realidad se perpetúe. Porque muchas veces el derecho ha servido para justificar la violencia, para justificar la guerra, y es una labor nuestra como profesores en este momento de utilizar el derecho como un elemento contrario, como un elemento que sea capaz de apagar la guerra y la violencia. Muchas gracias, profesor Ricardo. Muchas gracias con todos los asistentes. Gracias a ti, querido profesor Hugo Fabricio. Gracias a la PUCE. Gracias por estar aquí presentes en este evento. Vamos ahora a regresar a Chile y vamos a escuchar a la querida y brillante profesora Natalia Moreno, que nos va a hablar desde la Universidad Central de Chile, pero desde el norte de Chile, desde La Serena. Entonces, querida profesora Natalia, te escuchamos con todo el cariño y la atención. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por esta invitación, por este espacio. Muchas gracias por remecer nuestras conciencias y reforzar el compromiso personal que debemos tener con la paz en el lugar en el que estemos.
Creo que esa es una gran lección que a mí me gusta aprender de todo y que hoy me llevo. Bueno, como profesora de Historia del Derecho, quise escribir una breve reflexión en 5 minutos, cuestionando la guerra y cuestionando la manera en la que hemos usado el derecho para justificar la guerra. Y en ese sentido yo me pregunto, ¿en qué momento el derecho justificó la guerra? Surgió terminando el medioevo por allá por el siglo XV, en la España, ¿no? Cuando estamos en medio de la guerra justa, entre comillas, entre moros y cristianos y en plena ocupación de Latinoamérica, de América y de conquista de las primeras naciones. Aparece entonces Francisco de Vitoria preguntándose cómo podemos ocupar el derecho para justificar a la guerra. Y hemos enseñado esta historia en nuestras aulas sin tener conciencia de las consecuencias y de las secuelas de dar por sentada esta breve página de la historia. Vitoria sienta entonces el concepto de guerra justa, explicita jurídicamente la condición de que toda guerra justa tiene que ser el último recurso para instaurar una paz que también es justa, cuando todos los caminos hacia la paz ya se han vuelto imposibles. Escribe entonces que la guerra es un garante para la justicia y la paz social, legitima política y jurídicamente la violencia internacional. Además, se sientan las primeras bases del derecho internacional cuando planteamos de que un soberano puede castigar a otro Estado, que la guerra es justa cuando se declara en defensa del bien común, de la justicia y de la paz de toda la humanidad. Y el bien común, ante todo, es la convivencia pacífica y segura de los ciudadanos. Este principio incipiente de derecho internacional me ha hecho hoy, en especial, cuestionarnos. ¿Aún existen soberanos? La verdad es que es un hecho y un derecho de que solo los pueblos podemos elegir nuestra autodeterminación política. La guerra nunca tiene el corazón puesto en el bien común ni en la justicia. La historia nos ha testimoniado que la guerra se nutre del orgullo político, del afán de riquezas, del racismo y de la soberanía malherida. La historia nos cuenta que la guerra no trae la paz ni la seguridad, sino que tiene secuelas y consecuencias en las personas, en su desarraigo, destroza la infancia, destruye y domina los cuerpos de las mujeres violadas y esclavizadas, víctimas de la violencia sexual, que es utilizada como un instrumento más de guerra, de destrucción de la dignidad del ser, de la identidad cultural y de la ruptura con el territorio que habitamos. Y aquí recuerdo a Pearl Buck: la buena tierra es aquella que no ha recibido un baño de sangre. ¿Acaso, por último, la expresión práctica del bien común es la convivencia pacífica y segura de los ciudadanos, como nos enseñaron históricamente? ¿Acaso nuestro fin como sociedad es mal vivir, estáticos, sumisos, desapercibidos, pero en paz? Ciertamente no. Somos más que seres destinados a pasar desapercibidos, a estar sujetos, a pasar sin mayores cuestionamientos ni dejar huella en este mundo, por cierto. Y frente al conflicto, que también la historia nos cuenta que es una constante en la humanidad, tenemos que aprender a no temerle, porque las tensiones sociales y políticas han sido y seguirán siendo fuente de cambios estructurales importantes. Pero es el derecho, quienes lo enseñamos, quienes lo manifestamos, quienes lo creamos, el que debe proponer formas avanzadas y anticipadas para la restauración de la paz. Creo yo que hoy debemos transformar y promocionar al derecho al punto que éste ocupe el lugar de la guerra, que sea aquel, y no el conflicto bélico, el garante de la paz y de la justicia, dejando atrás a los conflictos armados, para que se queden atrapados en las páginas de los libros de la historia y nunca más salgan de ahí. Sin paz no hay derecho, y sin derecho no hay paz. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a ti, queridísima profesora Natalia, por estas reflexiones. Muchísimas gracias. Y han sido horas en que hemos estado reunidas y reunidos. Hemos quedado reducidas a la mitad, a menos de la mitad de quienes éramos cuando empezamos hace
3 horas, hace unas 3 horas que comenzamos, éramos más del doble de quienes quedamos ahora. En la transmisión en vivo por YouTube también más o menos quedó ahora la mitad de la gente que estaba, menos de la mitad, mucho menos de la mitad de la gente que estaba al principio. Pero lo importante tal vez no era que todo el mundo estuviera todo el tiempo. Lo importante era mostrar que en una semana, en apenas una semana, un número importante de facultades de Derecho del mundo respondieron a esta humilde invitación de 3 universidades, de la Universidad de Girona, aquí en Girona, en Cataluña, la Facultad del Tecnológico de Antioquia, en Colombia, y la Universidad de Buenos Aires, y respondieron de inmediato diciendo: estamos por la paz, estamos por el derecho, consideramos que no puede realmente hablarse de derecho, y mucho menos, como ustedes lo han dicho, queridas colegas y queridos colegas, de derechos humanos, mientras aceptamos a la guerra como una alternativa. Creo que la conclusión general de las excelentes exposiciones que nos han acompañado durante estas 3 horas, creo que la conclusión general es: no podemos en las facultades de Derecho ignorar a la guerra, no podemos hacer como que esto no existe o esto no pasa. Tenemos que darle un lugar prioritario a la formación de nuestro estudiantado para un mundo en paz. No tiene que haber más egresadas o egresados, hay que reconocer que en general son egresados más que egresadas, de las facultades de Derecho involucradas o involucrados, en general son involucrados más que involucradas, en las guerras, en lanzar una guerra, en invadir un país, en bombardear, y en que después colegas profesoras como la profesora Olga Ponomarenko tengan que estar en un refugio antiaéreo, sin saber si cuando salen su casa todavía va a existir, si han perdido todo, y quién sabe cuántas otras tristezas más. Para tristezas tenemos ya bastantes con los desastres naturales, con las enfermedades pandémicas y demás. Somos tan estúpidos los seres humanos como para agregarnos tristezas accesorias, porque no sabemos, ante un conflicto, ante una situación, ir ante los tribunales, que para eso están, utilizar los mecanismos del derecho internacional público, dialogar, buscar arbitrajes, pero nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás invadir un país, declarar una guerra, matar seres humanos, destruir sueños. Porque las facultades de Derecho estamos comprometidas con los sueños y con el futuro. Gracias, queridas amigas, gracias, queridos amigos, gracias, colegas de tantas facultades de Derecho, por haber estado compartiendo esta tarde, noche, por la paz. Un abrazo enorme de 4 continentes.